Me llamo Javi, soy arquitecto y diseño videojuegos. Estudié arquitectura aquí en la Universidad de Navarra y cuando acabé la carrera trabajé como arquitecto. Y una de las cosas que más me gustaban en mi desarrollo profesional y durante la carrera fue el de crear mundos en 3 dimensiones, el poder generar entornos y navegar por ellos y vivirlos. Creo que esto en parte se ve también a otra de mis grandes pasiones que han sido siempre los videojuegos. Desde pequeño, o sea, es un recuerdo que tengo de toda la vida, desde pequeño recuerdo jugar a videojuegos y cómo los videojuegos han evolucionado a la vez que yo crecía. De hecho, el salto a las 3D me llama mucho la atención y creo que esto es un poco lo que me llevó al diseño de videojuegos, el ver mundos en 3D, crear mundos en 3D y pensar, bueno, voy a intentar hacerlo yo. Entonces hice un máster y ahora mismo soy diseñador de videojuegos. ¿Qué es un videojuego? Según la RAE, un videojuego es un juego electrónico que se ve a través de una pantalla, pero para mí es mucho más que eso. Si yo tuviera que definir el videojuego con una palabra, sería interactividad. El jugador tiene relación con el videojuego. Y si no hubiera interactividad, estaríamos hablando de ver una película o ver la tele. Y esto tiene mucha relación con la arquitectura, creo yo, porque la arquitectura se vive, se utiliza. Y digamos que los espacios arquitectónicos dan a las personas que los usan, pero también las personas modifican esos espacios. Y creo que esto solo pasa en la única arte que pasa es en la arquitectura, porque en las otras al final es un espectador. Y bueno, para conseguir esta interacción hace falta trabajar mucha gente. En los videojuegos trabaja gente muy variada y bueno, quitando el gran grupo de gente que hace marketing y producción, podríamos distinguir 3 grandes grupos. En primer lugar están los programadores, que son los que hacen que todo funcione con su magia, y nos suelen dar también herramientas para que nosotros podamos trabajar. Y el segundo grupo serían los artistas. No asustéis, artista es cualquier persona que hace el apartado gráfico de un juego. Es un poco un cajón desastre porque es un grupo muy heterogéneo. Cuando hablamos de artistas hablamos desde músicos hasta modeladores, artistas 2D, animadores, etcétera. Y bueno, en primer lugar, podría parecer que un arquitecto se podría sentir muy cómodo aquí, haciendo espacios en 3D, porque está muy relacionado con lo que hemos hecho hasta ahora. Pero hay que estudiar y aprender una serie de trucos, porque al final los juegos funcionan en una máquina y hay que prepararlos para esa máquina. Por ejemplo, todos sabemos cuando hacemos un render para arquitectura las horas que puede tomar, incluso días, mientras que en un videojuego tenemos que hacer una imagen cada, como mínimo, 30 por segundo, y lo ideal serían 60. Por tanto, no es tan fácil, pero se puede hacer. Y finalmente, el tercer grupo, que es el que más me gusta y a lo que yo me dedico, es el diseño de videojuegos. Si tuviera que definir el diseño de videojuegos con una palabra, sería reglas. Los diseñadores lo que hacemos son las reglas del juego. Y a muchos niveles. En primer lugar, un modo básico, que sería qué hay que hacer para ganar, cómo se juega esto, cómo se pierde. Pero el mundo digital es muy abierto y tenemos que hacer todas las reglas del juego. Es decir, como vemos en la imagen, la gravedad, algo normal que aquí habría que establecer si existe, cómo funciona, la velocidad, el tipo de materiales, etc. Es decir, creamos mundos y a la vez creamos las reglas para esos mundos. Esto a priori podría parecer muy distinto a la arquitectura, porque siempre hemos estudiado que la buena arquitectura es la que se hace para un lugar en concreto. Es decir, el edificio es en un lugar en concreto, con un tipo de suelo, con un tipo de soleamiento, y también hay normas, como las normativas o los clientes. Pero bueno, yo creo que este tipo también, los arquitectos también han sabido hacer estos mundos virtuales. Esta es una de las imágenes que más me gustaron, que son las cárceles de Piranesi, que para mí son mundos en los que el propio autor se ha impuesto unas normas y ha dado una respuesta a esas normas. Estos mundos virtuales, como también por ejemplo la Walking City de Archigram, y esas ideas permiten que podamos crear mundos y a la vez normas para esos mundos. Esto solo puede pasar en los videojuegos, porque la arquitectura está establecida en la naturaleza y como naturaleza en la arquitectura se tiende a la eficiencia energética. Cuando hablo de eficiencia energética me refiero a que hay que hacer la mejor distribución para ahorrar espacio, el camino más corto, el más fácil, el más seguro. O sea, en la arquitectura se premia eso como en la vida real y en la naturaleza. Nadie da vueltas por llegar a un sitio si no está jugando, va por el camino obvio. En cambio en un videojuego no, porque la base del videojuego es la diversión. Esta es una imagen del Super Mario Bros., un juego muy conocido en el que el jugador tiene que desplazarse hacia la derecha. Obviamente, los jugadores no solo van hacia la derecha, suben por encima de los bloques, entran en situaciones de peligro luchando contra los enemigos, golpean bloques con la cabeza. Eso en la vida real no tendría sentido, pero sí en los videojuegos, porque los videojuegos tienen esa finalidad lúdica y ahí está el trabajo del diseñador. El diseñador de un videojuego crea esos espacios y esas situaciones para que la gente se divierta jugando en ellas. Por ejemplo, crearíamos las zonas donde el jugador aparece, si tiene que tomar una decisión, un tiroteo, una persecución de coches, el espacio, la relación de ese jugador con el entorno. Y ese es el trabajo del diseñador. Y a día de hoy la tendencia suele ser el crear espacios muy grandes, con bastantes similitudes al urbanismo de hoy en día, y darle al jugador un objetivo y unas herramientas para lograr ese objetivo. Y que el jugador realice la acción como él quiere, creando una narrativa emergente y en un mundo libre donde el jugador podrá elegir qué quiere hacer.
Y lo que vemos la mayoría de los diseñadores, si no estamos haciendo documentación, es esto. Es un white box, que como se nos indica son cajas blancas, y es un sistema de desarrollo de juegos muy usado. Consiste en crear cajas y definir los espacios. Solo son cajas blancas que son muy rápidas de hacer, de cambiar y modificar, y con ellas vamos trabajando y trasteando, probando las sensaciones que nos produce el juego. Esto es una labor que creo que los arquitectos podemos hacer muy bien y luego se itera mucho y se llega a relación con los artistas, porque como os he explicado antes, los artistas lo que hacen es coger esas cajas que hemos diseñado y las cambian por los objetos, es decir, ellos sustituyen un volumen por una casa o por un barril utilizando las ideas del diseñador. Esto siempre tiene una cierta iteración, por lo que he hablado de que son grupos muy grandes de gente en los que el ensayo de error es continuo. Esto, por ejemplo, es uno de los juegos que están más de moda hoy en día, y esto es un mapa de calor o un mapa de flujo, en el que nos indican qué zonas los jugadores transitan más, dónde luchan, dónde esperan, y es una de las grandes ventajas de los videojuegos, que es algo vivo y se puede modificar en tiempo real. Así el diseñador puede probar distintas distribuciones, ver si funcionan, si son divertidas, si no lo son, y en ese caso cambiarlas. Por eso creo que los arquitectos podemos aportar mucho al mundo del diseño de videojuegos, porque tenemos esta formación que por un lado es artística y tenemos conocimientos gráficos y de encuadres, etcétera, y podemos sincronizarnos mucho con los artistas, pero a la vez también tenemos conocimientos técnicos como de física, matemáticas, geometría, que nos pueden entender un poco más en razón con los programadores. Y bueno, hasta aquí el tiempo, espero que os haya gustado y que cambie vuestro objetivo a los videojuegos. Gracias.